Retomamos nuestra inmersión en los códices de Nag Hammadi, donde exploramos el Evangelio de Tomás, una colección de dichos que nos ofrecen una perspectiva única sobre la búsqueda del conocimiento interior. En la parte anterior mencionamos un dicho que me dejó pensando. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Si os conocéis a vosotros mismos, seréis conocidos, y sabréis que sois hijos del Padre viviente. ¿Qué nos dice esta frase sobre la visión gnóstica del autoconocimiento? Ese dicho, como muchos otros en el Evangelio de Tomás, enfatiza la importancia de mirar hacia adentro para encontrar la verdad. Para los gnósticos, el conocimiento no se obtiene del mundo exterior, sino del descubrimiento de nuestra propia esencia divina. Es interesante cómo este enfoque se aleja de la idea de una autoridad externa que dicta la verdad. Hay otros dichos en el Evangelio de Tomás que respaldan esta idea de la búsqueda interior. Sí, varios. Por ejemplo, el dicho número 70 dice: si traéis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que está dentro de vosotros os salvará. Si no traéis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que está dentro de vosotros os destruirá. Aquí se nos insta a enfrentar nuestras luces y nuestras sombras para lograr la liberación. Ese dicho me recuerda a la idea de la sombra en la psicología moderna, ese aspecto de nosotros mismos que a menudo ocultamos o negamos. Podríamos decir que el Evangelio de Tomás, a su manera, ya exploraba estos conceptos. Es una interpretación válida. El Evangelio de Tomás nos invita a un profundo autoconocimiento, a la integración de todos los aspectos de nuestro ser, como camino hacia la plenitud. Y en ese proceso de autoconocimiento, ¿qué papel juega la figura central? Es un salvador en el sentido tradicional. En el Evangelio de Tomás, la figura central se presenta como un maestro de sabiduría, un guía espiritual que nos ayuda a despertar nuestra propia divinidad interior. No se enfatiza su papel como redentor o salvador en el sentido tradicional, sino como un revelador del camino hacia el conocimiento. Es decir, más que un salvador externo, la figura central se convierte en un catalizador para nuestro propio proceso de autodescubrimiento. Exacto. El Evangelio de Tomás nos invita a ver a esa figura como un modelo a seguir, un ejemplo de la realización espiritual que es posible alcanzar a través del autoconocimiento y la conexión con nuestra esencia divina. Y hablando de modelos a seguir, ¿qué nos dice el Evangelio de Tomás sobre el papel de las mujeres en la búsqueda del conocimiento? Si bien el Evangelio de Tomás no se centra específicamente en el papel de las mujeres, hay algunos dichos que sugieren una visión igualitaria. Por ejemplo, el dicho número 22 dice: el padre está unido a la mujer. Por eso quien abandone a la mujer, abandona al padre. Y quien se una a la mujer, se unirá al padre. Esa frase parece desafiar las estructuras jerárquicas y la visión patriarcal que a menudo encontramos en otros textos religiosos. Sí, Biblia este dicho, exacta. como otros en el Evangelio de Tomás, apunta a una visión más inclusiva, más universal de la búsqueda espiritual. Es fascinante cómo estos textos, a pesar de su antigüedad, puedan ofrecernos perspectivas tan relevantes para la actualidad. Y ahora, cambiando un poco de tema, mencionaste antes el Tratado Tripartito y su visión del universo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la cosmología gnóstica? Claro, el Tratado Tripartito describe un universo emanado de un principio supremo e inaccesible. De este principio emanan una serie de seres divinos, cada uno con un grado menor de perfección a medida que se alejan del origen. ¿Y dónde queda el ser humano en esta cosmología? ¿Cuál es su lugar en este universo emanado? Según el Tratado Tripartito, el ser humano es una criatura dual, compuesta por un alma divina atrapada en un cuerpo material. El alma proviene del mundo divino y anhela regresar a su origen, mientras que el cuerpo la ata al mundo material. Es decir, que el ser humano se encuentra dividido entre su naturaleza divina y su naturaleza material. Y la gnosis, el conocimiento, es la clave para liberar al alma de esa prisión material. Exactamente. Y el Tratado Tripartito, con su compleja estructura y lenguaje simbólico, intenta explicar este proceso de emanación, y el camino que el alma debe recorrer para regresar a su origen. Es un tema complejo y fascinante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo el Tratado Tripartito describe esa experiencia de la gnosis, ese proceso de liberación del alma? El Tratado Tripartito utiliza un lenguaje alegórico para describir la gnosis. Habla de un proceso de iluminación, de despertar del sueño de la materia. También menciona la importancia de la purificación del alma, de liberarla de las ataduras del mundo material. Es interesante cómo estas ideas de iluminación, despertar y purificación se encuentran en diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Podríamos decir que el Tratado Tripartito, a su manera, anticipa algunos de estos conceptos. Sí, definitivamente. El Tratado Tripartito, con su lenguaje simbólico y su enfoque en la experiencia interior, ofrece una visión profunda del camino espiritual.
que resuena con diversas tradiciones místicas y filosóficas. Y en ese camino espiritual, ¿qué papel juega la figura central? Es un guía, un maestro. En el tratado tripartito, la figura central se presenta como una emanación del principio divino, un ser que ha alcanzado la gnosis y que viene a revelar el camino a la humanidad. Se les describe como un revelador, un iluminador, un guía que nos muestra la senda hacia la liberación. Es decir, no se trata de una figura que nos salva de nuestros errores, sino que nos enseña. Nos enseña cómo liberarnos a nosotros mismos, a través del conocimiento. Exactamente. El tratado tripartito enfatiza la importancia del esfuerzo individual, del camino personal que cada alma debe recorrer, para alcanzar la gnosis y regresar a su origen divino. Y en ese camino, ¿qué papel juegan las escrituras? ¿Son una guía literal o se interpretan de manera simbólica? Para los gnósticos, las escrituras no eran la palabra literal del principio divino, sino textos que contenían un conocimiento secreto, que solo podía ser descifrado a través de la gnosis. Consideraban que las escrituras estaban llenas de simbolismos y alegorías que ocultaban una verdad más profunda. Es decir, que para ellos, las escrituras no eran un libro de reglas o dogmas, sino una fuente de sabiduría que requería una interpretación espiritual. Es una visión que invita a una lectura más profunda, más personal de los textos sagrados. Exacto. Para los gnósticos, la verdadera revelación no se encontraba en la superficie del texto, sino en su dimensión simbólica e interior. Y el tratado tripartito, con su complejo sistema de ideas, nos ofrece una herramienta para descifrar ese conocimiento oculto. El tratado tripartito, sin duda, nos ofrece una visión profunda y desafiante del gnosticismo. Y ahora me gustaría volver al tema del Evangelio de Felipe que mencionamos en la parte anterior. Este texto explora la relación entre la figura central y Miriam de Magdala, una relación que ha generado mucha controversia. ¿Qué nos dice el Evangelio de Felipe sobre la importancia de Miriam de Magdala? El Evangelio de Felipe, a diferencia del tratado tripartito, no presenta una cosmología compleja, ni un sistema de ideas elaborado. Se trata más bien de una colección de reflexiones y aforismos, que exploran temas como la naturaleza de la realidad, la unión sagrada y la importancia del conocimiento. Y en ese contexto, ¿cómo se presenta la figura de Miriam de Magdala? ¿Qué la hace tan especial dentro del círculo de discípulos? El Evangelio de Felipe presenta a Miriam de Magdala como una figura cercana a la figura central, alguien que comprendía sus enseñanzas, a un nivel profundo. En el texto se menciona que la figura central la amaba más que a los otros discípulos y que le revelaba todos los misterios. Es interesante cómo esta descripción contrasta con la imagen. La imagen que se ha transmitido tradicionalmente de Miriam de Magdala. Podríamos decir que el Evangelio de Felipe busca reivindicar su figura y su importancia dentro del movimiento gnóstico. Es una interpretación posible. El Evangelio de Felipe, al destacar la cercanía de Miriam de Magdala con la figura central y su comprensión profunda de las enseñanzas, nos invita a reconsiderar su papel y a verla como una figura clave en la transmisión del conocimiento. Es una perspectiva fascinante que nos muestra la diversidad. La diversidad de voces y roles que existían dentro del movimiento gnóstico. Y ahora, para concluir esta parte de nuestra inmersión, me gustaría hacerte una pregunta general sobre los códices de Nag Hammadi. ¿Qué crees que es lo más importante que podemos aprender de estos textos? ¿Qué mensaje nos transmiten a través de los siglos? Creo que el mensaje más importante de los códices de Nag Hammadi es la invitación a la búsqueda interior, al autoconocimiento como camino hacia la liberación. Estos textos, a pesar de su diversidad y complejidad, nos recuerdan que la verdad no se encuentra en dogmas o estructuras externas, sino en el descubrimiento de nuestra propia esencia divina. Es una lección valiosa que sigue resonando en la actualidad. Los códices de Nag Hammadi nos desafían a cuestionar las ideas preconcebidas, a explorar diferentes perspectivas y a buscar la verdad. Exacto. Estos textos, considerados heréticos en su tiempo, nos abren una ventana a un mundo de ideas fascinantes, que enriquecen nuestra comprensión de la historia y de la búsqueda espiritual humana. Y con esto, concluimos esta parte de nuestra inmersión en los códices de Nag Hammadi. En la siguiente parte, exploraremos el Evangelio de María y su visión sobre la experiencia femenina en el contexto del gnosticismo. Hasta entonces les invitamos a reflexionar. Hasta la próxima.